Mi nombre es Juan Esteban de la Cruz Mena, soy pediatra de la Universidad de Antioquia, pues, médico y epidemiólogo de la Universidad del Norte. Egresé hace poquito de pediatría, hace mañana un mes, literal. Estoy trabajando en el Hospital San Vicente, pero de Caldas, Antioquia, un hospital, una S, una empresa social del Estado completamente diferente al Zambi pues de Medellín. Y no sé si alguno me ha visto antes, alguna charla. em, 14 personas, para mí es bastante para esta hora y sobre todo que pues, siempre es pesadito después de una jornada larga, ¿de acuerdo? Pues en teoría entiendo que este es como el semillero de investigación de pediatría y que pues siempre se ha tenido como en mente que vaya creciendo y que además de como los encuentros de temas como este, como que se vayan creando algunas líneas de investigación y bueno, desde el punto de vista de pediatría y obviamente de epidemiología, eh, en residencia es muy difícil, pero digamos que ahorita estoy como ya armando un poquito más la parte de investigación formal. En pues, residencia no se puede, solo como proyecto de grado, pero entonces este tema que es POCUS, pues que es ecografía clínica, ecografía al pie de gama del paciente, el nombre que le quiera poner, eh, digamos, para mí es algo que no es nuevo, pero sí es innovador. No es nuevo porque existe hace mucho tiempo. Eh, digamos que la ecografía como tal, como aparato, que no fue inventada por radiólogos. eh, Tampoco creo que sean como los dueños, ya hay muchas especialidades que se han metido a utilizar. Es una herramienta más. eh, y que es innovadora en el sentido de que la innovación aparece cuando un cambio permite mejorar la calidad de vida de las personas y en este caso un cambio permite mejorar la calidad de la atención en medicina. Entonces, de cierto modo, sigue siendo innovador y que esto tiene todo para investigar, para aprender. Realmente la curva de aprendizaje, como todo, uno va aprendiendo con el tiempo, pero realmente yo no siento que es tan difícil como aprender como lo básico. Hay cosas ya avanzadas que obviamente requieren un poquito más de estudio. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, entonces como el contenido, pongo un caso clínico que pues, más o menos como de la vida real, pero con unas adaptaciones, digamos que para que sea un poquito pedagógico. Hablemos un poquito de choque, de la evaluación clínica de un paciente pediátrico en choque, que es en general el POCUS, el Point of Care Ultrasound. Hay, pues, a medida que aparece el POCUS, entonces hay gente que dice, vamos a organizarnos y vamos a hacer protocolos, y entonces existe algo que se llama el RUSH, que realmente no se inventó para pediatría. Casi todo en medicina no se inventa para pediatría, sino que se adapta. Hay cosas que sí se han inventado en pediatría y después les pasan por otras cosas, pero en general en POCUS la evidencia, la investigación, la intención y todo viene como aumentando, pero todavía hay algunas cosas que nos toca tomar como adultos, pero no quiere decir que no se pueda tomar. Entonces, el objetivo de esta charla, entonces esto tomado de un libro que se llama como el POCUS o Point of Care Ultrasound para intensivistas pediátricos y para neonatólogos. Aquí está la referencia, un libro relativamente nuevo, realmente pues, no es como tan duro de leer. Y entonces el objetivo en el prólogo del libro dice, este libro, y en este caso esta presentación, no pretende declarar la superioridad del POCUS sobre ninguna de las prácticas o tecnologías actualmente utilizadas, lo cual puede llegar a ser controversial. Este libro, en este caso esta presentación, tiene como objetivo exponer y presentar argumentos a favor y también en contra, porque no todo se puede hacer con ecografía, en la incorporación de la práctica clínica pediátrica por parte de proveedores que no son radiólogos y no son cardiólogos. Listo. Entonces les pongo el casito clínico, paciente masculino, adolescente, 12 años, tiene un linfoma linfoblástico con una masa mediastinal en tratamiento. Es un paciente que ya ha tenido como comorbilidades, algunas complicaciones, una hospitalización previa. Entonces ustedes conocen que estos pacientes oncológicos, cuando presentan fiebre, la complicación más grave que pueden tener es la neutropenia, pues el espectro de neutropenia febril,
y entonces tuvo una previamente, requirió una hospitalización prolongada, tuvo un choque séptico versus insuficiencia suprarrenal. También este paciente por su masa mediastinal se había evidenciado en la ecocardiografía que tenía una obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, que ciertamente ocasiona algo el efecto hemodinámico y en ese momento fue como importante. Este paciente, eso en sus antecedentes, había ingresado por un cuadro de 10 horas de evolución de fiebre y diarrea. Fiebre cuantificada y estos pacientes son de alto riesgo. Una diarrea que era pues, dos, tres deposiciones, no tenía sangre, en moderada cantidad, poco de moco. Este paciente al ingreso se veía pálido, pero es que todos estos pacientes oncológicos, la mayoría se ven pálidos. Estaba febril, estaba taquicárdico, un llenado de 2 segundos y una mucosa que pues, a veces llega a ser un poquito subjetivo, como cuando está, no está entre blanco ni gris, sino blanco ni negro, sino gris, unas mucosas semi húmedas. Se inicia como la reanimación con líquidos, el manejo con antibiótico, digamos que empírico, y pues un paciente, un enfoque, un paciente que si bien tiene algunos datos, taquicardia, pero está con fiebre, el llenado estaba como normal y pues no estaba así como con datos francos de deshidratación. Este paciente llaman porque presenta deterioro, presenta hipotensión, requiere bolos de cristaloides isotónicos, presenta una mejoría, pero esta mejoría es parcial, por lo cual requiere inicio, pues, requiere 2 bolos, requiere inicio de vasopresores y además presenta franco pues choque. Entonces ya ahorita hablaremos como los signos clínicos. Siempre va a estar presente, pues siempre van a ser importantes y también presenta hipoglicemia. Entonces, este paciente que tenga su antecedente de insuficiencia suprarrenal del paciente crítico, como que también va a ser muy relevante. Se amplía el cubrimiento antibiótico de este paciente y, bueno, ya requiere como medidas adicionales en la unidad de cuidado intensivo pediátrico. ¿Qué tipo de choque tiene? Pues ya hablando de que el paciente tiene datos de hipoperfusión y presenta hipotensión, que es muy importante decir que en pediatría es un hallazgo tardío. Y entonces pues, conocemos estos tipos de choque, como los clásicos, como hipovolémico, cardiogénico, obstructivo y distributivo, que a su vez tiene otras clasificaciones. Entonces, ¿qué tipo de choque tendrá? Entonces, pues la clasificación como clásica es que si no responde a 2 bolos de cristaloides isotónicos, tiene shock séptico, pero ¿será que siempre fue, pues fue hipovolémico, después se volvió séptico? No sabemos. ¿Será que los choques serán así como cajones, que uno mete un paciente en un cajón y no se sale de ahí? ¿O será que puede tener componentes de otros choques? Entonces podrán haber escuchado como bibliografía que dice, pues, como compromiso o depresión miocárdica por sepsis, o un paciente que tenía antecedente, un paciente escéptico se puede deshidratar, o un paciente deshidratado puede llegar puede evolucionar a sepsis, o incluso pues, estos pacientes pueden tener un catéter venoso central y pues por alguna causa puede moverse, puede pasar algo y puede causar, por ejemplo, un neumotórax que puede causar un choque obstructivo. Entonces la pregunta es, no tanto es qué tiene este método, pero ¿será que se podría anticipar? ¿Será que podríamos obtener más datos? Entonces vamos a hablar un poquito de choque. Por definición, es el desequilibrio entre el aporte y la demanda. Entonces hay un adecuado suministro o también el uso de oxígeno y de los sustratos metabólicos y digamos que definición también es un síndrome agudo. Y lo que lleva es que la célula, como no le llega el suficiente oxígeno y metabolitos, va a llegar a falla energética, lo que va a hacer que, digamos que altera las funciones celulares y lo que va a hacer, o lo que nosotros identificamos como choque clínico, son estas respuestas fisiopatológicas que permitan aumentar el aporte de este oxígeno nutrientes para permitir mantener la función de la célula. Entonces, bueno, si esto, digamos, permanece o se perpetúa, lo que va a ocasionar es una falla energética celular y pues al final apoptosis. Entonces, el choque es un amplio espectro y es desde la fase inicial, paciente taquicárdico, que no tiene, de pronto no tiene alteración del llenado, su presión está bien, pero está taquicárdico, está taquipnéico, pero si persiste, entonces las células que normalmente tienen un metabolismo aeróbico se vuelve anaeróbico, ahí se lleva al aumento del ácido láctico, lleva a acidosis, lleva a disfunción de las bombas iónicas y una falla multiorgánica y la muerte finalmente.
Esto independiente de la causa. Entonces puede ser, digamos que uno nunca dice síndrome de choque, pero si uno piensa en la definición de síndrome, es conjunto de signos y síntomas que puede ser causado por una o varias enfermedades. Esta es el modelo de síndrome, digamos que por definición, y tienen en común esta hipoperfusión tisular. Es fundamental algunas diferencias del adulto al pediátrico y que esto es una pues, condición fatal y pues grave y potencialmente fatal. Bueno, es de más como explicar que obviamente las intervenciones tempranas oportunas son los que evitan la progresión. Pediatría es lo más frecuente y polémico en adultos también, si no estoy mal. Sobre todo por pérdidas en adultos, trauma. En niños también aparece el trauma, en los niños más grandes. En niños la diarrea, enfermedad recauda, ya un poquito menos frecuente. Después le sigue como el distributivo. Cardiogénico obviamente en pediatría es menos frecuente, pero puede aparecer en los pacientes que no se detecta una cardiopatía congénita y que debutan en choque o choque obstructivo. En adultos hay TEP, tromboembolismo pulmonar, no es frecuente en pediatría, pero la verdad he alcanzado a escuchar un par de casos y ver algunos casos, pues, obviamente en situación, en hospitales de alta complejidad. Y sí, va a depender entonces de la edad del paciente, entonces recién nacido, infeccioso y cardiópatas. Menores de 5 años, infecciosa, sobre todo enfermedad diarreica aguda. Y más de 5 años suelen ser lesiones, pues también accidentes o lesiones no intencionales, pues, en el contexto de accidente de tránsito, todo esto. Digamos que más frecuente y polémico, el distributivo es el que tiene mayor mortalidad, y sobre todo el séptico. Los otros distributivos que conocemos son como el neurogénico y el otro es, se me escapa. Bueno, y la otra causa distributivo. Em, Hay una causa importante que es el MISC, que puede causar tanto choque cardiogénico y séptico, que es por el SARS-CoV-2. Bueno, esta es un poquito la fisiopatología. En cuanto tenemos una entrada de oxígeno, que depende del gasto cardíaco, el contenido que tiene de arterial de oxígeno. Entonces, a medida que disminuye el contenido arterial, entonces lo que vamos a hacer es aumentar el gasto cardíaco. Y esto se hace sobre todo, ya sea aumentando la frecuencia cardíaca o el volumen sistólico. Y el volumen sistólico, a su vez, depende de eh, precarga, poscarga y contractilidad. Es importante que los pacientes pediátricos no puedan aumentar mucho su volumen sistólico. Entonces, lo que hacen es compensar a punta de la frecuencia cardíaca, lo cual hace que uno de los signos tempranos de choque y en general va a ser la taquicardia en los niños. Y con esto suelen mantener el gasto cardíaco. Los niños suelen hacer digamos que hacen una buena respuesta en cuanto a las resistencias vasculares periféricas, lo que hace que mantengan la presión hasta que, digamos, que se vuelven en una fase ya tardía e incluso irreversible de choque. Conclusión con esto es que aumentan la frecuencia cardíaca, pueden modificar el volumen sistólico en poca medida, pero también contribuye a este gasto cardíaco y que la presión arterial es un signo ominoso y es tardío. Entonces aquí están como los componentes. Entonces, gasto cardíaco, resistencia vascular periférica y el volumen latido y frecuencia cardíaca. Aquí estamos más o menos cómo se puede afectar cada uno en cada tipo de choque. Vamos a ver que se afecta de manera distinta. De manera general, entonces, hipovolémico, cardiogénico, obstructivo y distributivo. Ya hablamos un poquito de su fisiopatología. Y aquí hay algo muy importante, que lo importante es mantener el delivery o la entrega de oxígeno y que a medida que digamos que entramos en este estado de choque, lo que hacemos es también aumentar de lo que tenemos, entregar más. Entonces, lo que se hace es que los sistemas o, por ejemplo, la hemoglobina comienza a liberar un poquito más de oxígeno, las células están un poquito más ávidas, se lleva el flujo sanguíneo a los órganos que son como vitales, y entonces nos puede dar, digamos que puede llegar a una fase crítica en donde todos los mecanismos se vuelven insuficientes y lleva a esto que mencioné previamente, a la falla energética. Hay diferentes como mecanismos en donde hay algunas ocasiones va a ser porque hay poco aporte de oxígeno, en otras ocasiones porque hay poca
no hay quien lleve el oxígeno, puede ser por anemia o puede ser por una disminución en el gasto cardíaco. Y hay momentos en donde se está llevando el oxígeno, hay una buena cantidad de oxígeno, pero no se puede utilizar. Entonces, por ejemplo, hay unos estados como de fiebre, inflamación como en general, que pueden llevar a pesar que tenga buen oxígeno, no puede ser utilizado por la célula. Esto nos lleva a que el volumen sistólico, pues tenemos que saber manejarlo, digamos que compensar esto de aumentar los aportes y en lo posible disminuir las demandas. Entonces, ¿cómo disminuimos la demanda de un paciente en choque? Es un paciente que está con esfuerzo respiratorio y que va a llegar a falla ventilatoria. Podría ser una opción, una intubación temprana, un paciente sedado, un paciente con analgesia que se queja menos, le controlamos la fiebre y su célula, digamos que puede utilizar mejor ese oxígeno que le llega. ¿Y cómo aumentar el aporte? Entonces, aumentar el contenido arterial de oxígeno. Entonces, no sé si en algún momento han visto que a un paciente en choque, digamos que su dificultad respiratoria no es tan grave, pero que está en choque y su saturación está bien, entonces una dificultad moderada y que su saturación está bien y tiene oxígeno al 100%, es para darle más oxígeno para lo que le está llegando, que le llegue en gran medida cargado de oxígeno. Obviamente, pues mantener unas buenas presiones arteriales y digamos que manejar también un buen nivel de hemoglobina. Volumen latido, entonces, va a depender de la precarga, esto de la poscarga y de la contractibilidad. Entonces, en el examen físico, la precarga, pues, ¿será que está deshidratado o no está deshidratado? La poscarga, difícil de evaluar. Y la contractibilidad, bueno, ¿será que los mecanismos que llevan a que se mantenga la presión arterial o que se mantenga la perfusión llevan a un aumento de la contractibilidad y que solo podemos darnos cuenta cuando el paciente falla estos mecanismos? Entonces finalmente solo nos damos cuenta cuando está muy grave. Entonces el examen físico, y no lo digo yo, pues está escrito, hay que hacerlo a todo el mundo. Y más que información, si ofrece información, pero también es el hecho de hacer un vínculo con el paciente y que el paciente se sienta bien revisado, porque es casi como un ritual. Listo. Por examen físico, pero sabemos que algunas cosas del examen físico van a ser como un poco limitadas. Entonces, la medicina que se ejercía hace, no sé, 200 años, no es la misma que ejercemos ahora mismo, que tenemos varias ayudas, tanto imagenológicas como, pues, pulsoxímetro no existía antes, no sé, los monitores de pronto tenían la tecnología que tienen ahora, monitor invasivo. Entonces, hay que ayudarnos también un poquito en lo posible, sin decir que no se puede hacer nada con el examen físico de otras herramientas. La evaluación clínica, entonces, desafortunadamente los médicos tenemos una mala costumbre que a veces generalizamos algunos cuadros clínicos. Entonces, lo importante es la detección temprana y de los principales signos va a ser la taquicardia, eh, y nos va a dar un choque compensado. Y un signo tardío es un choque descompensado. Entonces, estos signos aparecen por aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la resistencia vascular periférica y el tono venoso, para mantener una presión arterial normal. Y entonces hay que tener en cuenta, a pesar de una mala perfusión, hay que tener en cuenta que estos signos, y uno busca una tabla y existe estadio 1, 2, 3, 4 de choque, es para choque hipovolémico y que puede que esta idea o ¿qué será? Como este constructo que tenemos del síndrome de choque se ha escrito para hipovolémico, pero puede que no se corresponda necesariamente para el resto de choques. Entonces, signos tempranos, pues, en algún momento ya lo habrán visto, presión normal o disminución de pulsos periféricos, hay gradiente, es decir, el tronco se siente caliente y las extremidades se sienten frías, hay disminución del gasto urinario, hay taquipnea y hay hipotermia o pues, puede tener también fiebre, depende de la causa. A medida que progresa puede producir alteración de estado de conciencia, irritabilidad y agitación. Los signos tardíos son hipotensión, no me voy a cansar de decirlo, pérdida de los pulsos periféricos, extremidades frías y un llenado capilar prolongado de 4 a 5. De 4 a 5, recuerden el llenado, lo aprietan por un rato, dicen que 5 segundos, lo sueltas y debe ser de 2 segundos. En los neonatos hasta 3. El problema es que a veces nos afanamos y no lo revisamos como muy bien. Y muy tardíos, un paciente con bradicardia, bradipnea o apnea, deterioro del estado de conciencia, confusión, obnubilación. Esto significa peligro, es un signo muy tardío y probablemente el paciente está muy grave. La gráfica muestra cómo es la respuesta cardiovascular, la resistencia vascular periférica en cuanto a la presión. Llega un momento que no puede responder más y cae la presión arterial. Y pues recordemos que esto es para hipovolémico.
Séptico, que es el segundo más frecuente, entonces han descrito esto de shock caliente y frío. Entonces dicen que los niños más pequeños hacen una cosa que se llama un choque frío, que es porque hacen vasoconstricción, entonces vasoconstricción de la piel, se distribuye a los órganos importantes y esa vasoconstricción mantiene la presión arterial, pero es una vasoconstricción que tiene hipoperfusión, llenado capilar alterado y todos estos signos que le mencioné. También está descrito el choque caliente, que es un paciente que no se ve hipoperfundido, es decir, no tiene llenado alterado, es decir, puede estar incluso flash, sus pulsos están conservados, pero el paciente está hipotenso y está descrito más para los pacientes que son como más escolares o niños ya adolescentes, preadolescentes. Ya la Academia Americana dice que hay que tomarlo con cautela, puesto que puede ser muy variable. Algunos pacientes entran en uno, van para el otro, no es completamente confiable y que eso en teoría puede indicar algunos cambios en el manejo, sobre todo el uso de pues, de vasoactivos, pero en general pueden utilizar epinefrina, pero depende, ya un poquito más avanzado en cuanto al manejo de vasoactivos, pero lo importante de esto es que no es tan fidedigno, aunque hay que identificar las cosas. Como consejo, siempre evaluar completamente y determinar como tipo de choque según si hay signos de hipoperfusión, entonces se parece más al frío, y si no tiene signos de hipoperfusión, pero no sé, tiene alteración de estado de conciencia y tiene hipotensión, es un paciente que también está en choque. Listo, entonces en esto potencialmente puede cambiar el manejo, aunque las guías todavía no dicen que tienen que ser completamente así tan estricto en cuanto al manejo de los vasoactivos, pero entonces hay un cambio en las recomendaciones y dice no utilizar únicamente signos clínicos porque no son completamente como confiables. Listo, se recomienda pues ya en situaciones como UCI pediátrica o hacer como algunas cosas más avanzadas, pero si usted está en el pueblo y no tiene más nada y usted cree que tiene choque frío o caliente, pues le toca utilizar como el examen físico. Hay un concepto que es indiferenciado, que es que a pesar que yo lo del paciente no puedo decir cuál es la causa, casi siempre lo que decimos es hipovolémico hasta que ocurra lo contrario o algo distinto. Entonces podemos perder un poquito de tiempo y entonces este choque indiferenciado aumenta el riesgo de que llegue a un choque refractario. Y entonces, cuando uno lee esto ya con POCUS o con ecografía, se da cuenta que realmente no son tipos, sino son componentes que contribuyen al choque. Entonces, realmente la mayoría de choques son mixtos. Entonces, hay que abordar más bien el choque como una posible combinación y evaluar sistemáticamente cada componente. La hipovolemia, la vasoplejía, la disfunción cardíaca y si hay obstrucción. Se debe evitar un enfoque aislado. Entonces, cuatro fenotipos que sabemos que tenemos que intervenir. Esto suele llegar a ser muy teórico. Aquí hay como lo describen cada uno. Y lo más importante es que te dicen hipovolémico compensado y te mencionan después descompensado, pero la idea es que lleguemos a un momento en que esto no pues, sea un poquito más temprano, sobre todo que sabemos que por lo menos en sepsis pues, son tiempo dependientes, son intervenciones que si lo hago en una, dos, tres, 4 horas pueden cambiar el pronóstico y hay choques que siempre lo diré, por ejemplo, un paciente en paro y diagnosticar causas de paro que, por ejemplo, taponamiento cardíaco, que son causas obstructivas con el examen físico, pues a menos que no sé, pues, puede llegar a ser muy difícil, sobre todo en situaciones de estrés. Entonces, allá hay un par de casos en donde el paciente entra en paro y lo que tenía era un taponamiento cardíaco. Pues yo presenté en la RCP un paciente que pues, central se le fue el saco pericárdico y se le llenó de nutrición parenteral. Entonces, muy difícil diagnosticar eso, el examen físico, sin otra ayuda. Entonces, ¿qué otra ayuda? Existen unas cosas que se llaman como monitoreo infrarrojo cercano, pulsoximetría, eh, como la tasa de extracción de oxígeno, el lactato. Algunas causas, si es cardiogénico, pues toca ecocardiograma, pero lo ideal es que en algún momento podamos tener a la mano la mayoría de personas que tienen este tipo de situaciones un poquito de más ayuda y que no es para nosotros, sino sobre todo para el paciente. Listo. Entonces, un poquito de ayuda que podría hacer la ecografía al pie de cama, que permite una evaluación cardíaca rápida, nunca va a reemplazar al cardiólogo, la evaluación pulmonar, que permite determinar también algo el estado hemodinámico, identificar estados de hipervolemia o estados de congestión
Digamos que, pues que tenga un edema agudo de pulmón lo puede identificar rápidamente, que tenga un hemotórax, que tenga una neumonía que sea el foco de la sepsis. También podemos, dentro de la evaluación hemodinámica, evaluar la vena cava inferior, entonces, pues, ignorada en el examen físico, eh, pero por ecografía puede darnos algunos datos. Un paciente, no sé, dengue, en choque, choque por dengue, pero el dengue también puede causar depresión miocárdica, el dengue también puede causar tercer espacio, puede tener otra cosa, puede ser séptico también. Entonces, evaluar si tiene líquido libre en el abdomen, si tiene líquido libre en el tórax, también puede llegar a ser útil. En el contexto del trauma, paciente que está con dato de hipoperfusión y tengo abdomen líquido libre, pues obviamente amerita la evaluación rápida por cirugía. Bueno, una reanimación como adecuada. Entonces, ¿qué podemos evaluar? De estos tres componentes que pues les señalé, podemos evaluar la precarga y la contractibilidad. La poscarga aún no, o probablemente de pronto sí, por lo menos en el componente básico todavía no. De pronto con más estudios, gente que se anima más, técnicas más avanzadas de ecografía, Doppler, se puede determinar un poquito más la poscarga. La precarga que vamos a evaluar, la vena cava inferior, entonces imagínense que aquí está la cabeza del paciente, aquí están los pies del paciente, está la vena cava que va llegando a la aurícula derecha y normalmente ella tiene una variación que se le llama la colapsabilidad, ¿sí? La colapsabilidad que es una variación que está dada por las presiones intratorácicas que influyen sobre el retorno o pues, el retorno venoso y la precarga, ¿cierto? Entonces, aquí podemos, esto tiene un poquito de controversia porque hay unos métodos más avanzados, pero de manera general uno podría decir, uy, este paciente que yo observo que esta cava, esto tiene un nombre, un signo que no recuerdo, que es como una ballena feliz. No sé si lo ven acá. Entonces, un ojo, otro ojo aquí y ven, esta es la cava, ¿cierto? Entonces, realmente yo no creo que, que pues, necesite, ¿cómo le diré? No es tan difícil decir que esa cava parece que está colapsada y si yo la presión se colapsa más y probablemente el estado de bulimia, de manera general, parece que si está en choque pudiera ser útil la administración de líquidos. Mientras que un paciente en choque, pero que lo observo con esta cava, eh, veo una cava que está como dilatada, se comprime poco, y este es como, le dije por acá, qué pena que de pronto, aquí la cabeza, acá los pies, y entonces en este paciente, perdón, en este paciente, la cabeza, los pies, que hubo una cava que no está tan depletada, que más bien está como llenita, y este paciente específico tenía signos de edema pulmonar, probablemente al revés, ya tenía demasiado líquido y no va a responder a que le ponga más líquido. ¿De acuerdo? O sea, mi paciente tiene un choque y no es, la pregunta no es hipovolémico o no, sino ese paciente con líquido probablemente no va a responder, no va a mejorar su perfusión y al revés lo puede empeorar. Esta es una vista como axial, como le diría, como si cortaran el cuerpo por la mitad y entonces yo sé que necesita uno mucha imaginación para esto, pero esto es como un fantasma. Este es el cuerpo vertebral, que se hace acá. Esta es la aorta, esta que se ve más pequeña, y esta es la cava. Entonces, estas dos imágenes son del mismo paciente. Se ve que la cava es más grande que la aorta. Probablemente no responda como al líquido. Listo. En cuanto a contractilidad, ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo el POCUS puede ser un complemento? Entonces, aquí tenemos las siglas. Hay sinónimos. ¿Y qué es? No es más nada que el uso de la ecografía al pie de cama del paciente por personas que no, radiólogos, no son radiólogos ni cardiólogos. Lo hacemos en este caso los pediatras, pero puede ser médicos generales, puede ser internista, intensivista, en donde al pie de cama del paciente, es decir, no hay que solicitar un estudio, sino es como otra herramienta que tienes, por ejemplo, aquí en reanimación. ¿Y para qué? Para la toma de decisiones. Entonces, el POCUS no está hecho para medir pues en la medida que sea cualitativo, es decir, solo parece que, o sea, que no sean mediciones en lo posible, sino que sea, como quien dice, al ojo,
pero un al ojo que sea adecuadamente clasificado. Y en inglés le ponen eyeballing, literalmente, como veo la contractibilidad al ojo. En un paciente que está hipoperfundido, yo esperaría que, pues, si es por hipovolemia, que tuviera como hiperdinamia tratando de compensar, y si no, al revés, lo veo como hipodinámico, pues yo diría, este paciente probablemente tiene algo de componente cardiogénico. Evidentemente, con esta charla pues, no damos un componente específico de cómo es la técnica, pero así se evalúa un paciente con POCUS. Entonces, pulmonar, uno evalúa anterior, medio y posterior. En cada uno puede tener 3 lugares de ubicación. Ya con el tiempo uno va como que pues, le va cogiendo como más la maña. Tiene un transductor específico que permite ver la pleura, sobre todo uno no ve el pulmón, sino que ve la pleura, que es como la ventana del pulmón en este sentido, y que uno quiere ver si está normal, si está bien aireado, si tiene como líquido o si parece que tiene una consolidación. La parte cardíaca, no pretendo ser como reemplazar como la evaluación de los cardiólogos, pero entonces hay un eje corto, un eje largo, una pica de 4 cámaras, que en general esto puede ser como suficiente. Hay muchos más, cardiología utiliza muchos más, pero para lo que queremos, esto suele ser como suficiente. Así vemos el corazón, entonces este paraesternal largo, uno corto, un subsifoideo, muy útil sobre todo por haber derrame pericárdico, taponamiento y una pica de 4 cámaras que nos permite ver la estructura cardíaca. Por ejemplo, yo tuve un paciente que realmente no debía haber hecho eso, pero venía con sospecha de cardiopatía, estaba el ecógrafo por ahí. Yo vi que le faltaba una cámara. Yo vi que le faltaba una cámara, o que una cámara estaba muy pequeña, que era el ventrículo derecho. La tricuspidia estaba como que no pasaba muchas cosas. Y sí, entonces tenía como una comunicación interauricular, con tal que le faltaba una cámara y la otra estaba como disfuncional. Me atreví a decir, tiene una atresia tricuspidia y eso está dentro del diagnóstico diferencial y tiene de pronto algunas implicaciones. Listo. Entonces, lo que venía mencionando, precarga, contractilidad postcarga, la evaluación hemodinámica puede llegar a ser difícil. eh, Hay algunas evaluaciones que son como más invasivas, como hemodinámica y todo esto, pero normalmente como que buscamos desenlaces que nos ayuden a predecir eso. Entonces, causas obstructivas, taponamiento cardíaco, neumotórax, tensión, precarga, ver la cava inferior, pérdida de volumen intravascular, o que tiene volumen, pero el volumen no está en los vasos, el volumen está en el pulmón, o el volumen está en el tercer espacio. Y la contractilidad, una evaluación cualitativa, no es cuantitativa, no medimos la fracción de eyección y si hay dilatación de cavidades. Entonces, pues sí, este concepto de respuesta al choque, de manera más técnica, es si mi volumen latido aumenta con una administración de un bolo de 10 a 20 cc por kilo, y eso repercute en el volumen latido. Y si uno dice, hey, si repercute fisiológicamente el volumen latido, repercute en el gasto cardíaco y en las manifestaciones clínicas. Y ya se sabe que en los pacientes que están críticamente enfermos y que dice este paciente no tolera líquidos o no va a responder a líquidos, el dato de sobrecarga puede llegar a ser perjudicial, y eso se sabe mucho más en adultos. En pediatría todavía como investigaciones, pero es como, tiene una plausibilidad, una lógica. Listo. Objetivo de todo esto: identificar más temprano, disminuir intervenciones innecesarias y tener un tratamiento específico un poquito más pronto. Entonces sí, básicamente este era un enfoque un poquito más moderno que nos permita como diferenciar como por cada causa. Tú tienes un cambio de paradigma. Entonces la pregunta ya no es qué tipo de choque tiene, sino más bien qué mecanismo de choque está contribuyendo y en qué medida lo hace a la condición de mi paciente, y si eso repercutirá en el manejo de este. Pero ya después de mucho palabreo, ya si viene como algo más de acción, y entonces le hacemos un rastreo. Bueno, no soy amante de la palabra rastreo, pero está bien. Rastreo es como buscar por encima, ¿no? Yo busco cosas específicas que para mí es de interés, que para otro de pronto quisiera un poquito más. Entonces, em, el RUSH, que es Rapid Ultrasound in Shock, descrito en adultos, pie de cabecera, entonces permite identificar causas que son difíciles de diagnosticar, un poquito más rápidas, y en adultos, digamos que tiene otras causas, obviamente, aneurisma aórtico,
trombosis venosa profunda para predisponer a tromboembolismo pulmonar. Y entonces estas son las preguntas más o menos que nos hacemos en pediatría y es muy importante porque paciente taquicárdico puede tener muchas causas de taquicardia, la fiebre y no necesariamente está en choque, pero yo puedo identificar rápidamente de esos que están con taquicardia realmente si se beneficia de otra intervención. Son los traductores que utilizamos. Eh, ¿Cómo hacerlo? Entonces, primero un examen físico completo, determinar si tiene o no hipoperfusión, usar un traductor adecuado. Entonces, para algunos niños, en algunas situaciones, pueden citar uno, en otras circunstancias otro, explicar al paciente qué se va a hacer y cuáles son los hallazgos y ponerlo en una posición cómoda. Entonces, por ejemplo, este video, una niña se le dice, vamos a hacerte una evaluación del corazón y le dice que le coloque el gel y ella mismo se lo frota para poder evaluarlo. Paciente incómodo, no, ni el examen físico va a ser incómodo y el POCUS también va a ser incómodo. Importante en el POCUS son preguntas dicotómicas, sí o no. ¿Tiene disfunción miocárdica? Sí o no. ¿Tolera líquidos? Sí o no. ¿Tiene algo que le esté causando obstrucción? Sí o no. Y optimizar el imagen, Si no sabes, perdón, documentar hallazgos es importante decir, encontré tal en la historia clínica y muy importante, determinar de manera rápida la respuesta a la intervención. Entonces, si yo veo que mejora la perfusión, ya digamos que, o no, pues, le pongo líquidos y empeora el paciente y ahora tiene edema pulmonar. Definitivamente revalúo post y digo, este paciente no se beneficia más de líquido. Si no encuentro algo, no entiendo algo, mejor pedirle ayuda a un amigo en vez de reportar cosas que no tenemos el conocimiento, informar el resultado y la posible conducta con los familiares. Bueno, causas de cada uno en pediatría lo hemos hablado. Eh, Corazón, cava, neumotórax y pelvis, algunas mnemotecnias que le han puesto. Siempre evaluar la cavidad pues, como peritoneal y el pulmón y la pleura. Y colocan como un algoritmo, entonces primero pulmón, ya sea anterior y lateral. Identificar líneas B, que ahora les comento, neumotórax, grana pleural, cardíaco, cómo está el llenado ventricular, cómo está la función miocárdica en general, hay signos de hipertensión pulmonar, hay signos de derrame pericárdico, hay signos de taponamiento cardíaco, que uno dice, bueno, la triada de, bueno, la triada esta famosa, en cuanto a eh, que es ingurgitación yugular, los ruidos velados, puede ser un hallazgo tardío. Entonces, puede ser útil el POCUS. Listo. La vena cava inferior, entonces, ¿será que está distendida? Es decir, parece que no necesita más, pues no toleraría más líquido, está colapsada. Y cómo varía con la respiración. Y el POCUS abdominal, sea líquido libre, como es. Pues, no, doctor, no orina, pero yo veo, le coloco el ecógrafo y veo que la vejiga está llena, si produce orina, solo que no ha orinado y poner una sonda para ver si se evacúa. Y pues en algunas situaciones, por ejemplo en neonatos, hay que evaluar POCUS también craneal, el sistema nervioso central para ver si hay sangrados, si el sangrado es masivo, que de pronto requiera más reanimación, a veces para parar algunas conductas, pero eso es como ya un poquito más avanzado. Caso clínico, listo. Volvemos. Un paciente con antecedentes oncológicos, ha tenido neutropenia febril, choque séptico. ¿Qué será que tiene? Puede ser hipovolémico, puede ser séptico, puede ser cardiogénico, puede ser obstructivo, puede ser también que tuvo una masa con obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho que puede contribuir también al choque. Y como lo que evaluamos, el pump, que es la bomba, el tanque y los vasos. Los vasos para nosotros en pediatría no es tan importante y el hipovolémico. Entonces usted coge el traductor y entonces realmente para mí el tórax súper agradecido. Le coloca el transductor, se lo coloca en el tórax. Entonces históricamente la ecografía y la radiología pues como un poquito lo ignoraron porque el pulmón tiene aire, el aire no se lleva bien con la ecografía. Entonces lo que pasa es que un intensivista, que es Liechtenstein, dijo, yo no veo el pulmón, eso para mí está claro, pero no tengo que ver el pulmón para poder ver cosas. Entonces no se ve nada, se ven líneas. Entonces, esta es la pleura. Entonces cada vez que entra y sale, porque el aire lo rechaza. Entra y sale, hace una reverberación que se hace en unas líneas horizontales. Eso quiere decir que este pulmón tiene una cosa que se llama líneas A. Las líneas A, pues, como mnemotecnia, que está bien aireado. Y entonces un pulmón bien aireado y sin líquido, pues no parece tener como, digamos,
sobrecarga pulmonar, y si tengo una cava que más bien está como chatica, como bien planita, y está muy colapsable, pues como que le falta volumen y puede ser un choque hipovolémico. Y en el corazón yo veo que es hiperdinámico, está tratando de responder al choque y sus paredes ventriculares están como medio vacías e incluso las paredes de los ventrículos se alcanzan como a besar y se comienza a tocar en cada contracción. Pues es un poquito pequeño acá, pero va a hacer un poquito de zoom. Se puede ver un corazón hiperdinámico y que las paredes como que alcanzan a tocarse. Es un corazón que le falta volumen. Entonces puede ser más bien un choque hipovolémico. Nuestro paciente, si fuera hipovolémico, entonces aquí vemos la cava, aquí vemos el corazón hiperdinámico. ¿Qué necesita este paciente? Entonces tolera líquidos. Parece que va a responder a líquidos, le ponemos líquidos. Listo. Obstructivo. Y entonces imagínense que, lo voy a poner acá, puntero. Esto es el corazón, si me creen, y es como, se llama el eje corto. Si me creen, este es el ventrículo izquierdo y este es el ventrículo derecho. Entonces dicen que esto es la imagen del croissant, perdón, de la dona y el croissant. La dona porque es circular y el croissant porque es como media luna, como entonces ustedes conocen el ventrículo derecho es como menos músculo, el ventrículo izquierdo como que se le mete y le dice yo soy el que manda aquí. Entonces no sé, la aduana y el croissant de pronto un poquito más colombiana, que sería el roscón y la empanada, pero cuando hay disfunción ventricular derecha, sobrecarga del ventrículo derecho, sobre todo sobrecarga del ventrículo derecho, por ejemplo, algo que produzca obstrucción, puede hacer que se pierda esa imagen y entonces este es el ventrículo derecho, este es el ventrículo izquierdo y parece que el ventrículo derecho se le mete al ventrículo izquierdo y hace un fenómeno de bowing, como que el septo ventricular se le mete, entonces quiere decir que hay una sobrecarga, puede ser por obstrucción, puede ser por un TEP, puede ser por un neumotórax, atención, listo. Esto es lo mismo, pero en el eje largo. Entonces aquí, en teoría, está normal. Y vemos un corazón que las paredes no se juntan, se mantiene el ventrículo izquierdo, mientras que aquí vemos que el ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, como que el derecho se le mete al izquierdo. Ahí hay algo en el ventrículo derecho y hay que, si el paciente está en choque, pues eso es agudo, hay que ver qué es. Listo. Cardiogénico. Entonces, facilito. Este es el ventrículo derecho, este es el ventrículo izquierdo, que está ahora como durito, pero miren, esta es la válvula mitral y lo normal es que la válvula mitral debe pegar con el septum y debe pegar con fuerza. Listo, pégase de vuelta, pégase de vuelta. Algo que puede sugerir disfunción ventricular es que cuando trata de contraerse, esa válvula mitral está poco móvil y no alcanza a pegar. Yo con esta imagen yo puedo decir este paciente tiene algo, aparentemente tiene una disfunción ventricular izquierda, que yo no le voy a medir la fracción de eyección porque ese no es mi pertinencia. Pero si estaba séptico, o no sé, llegó con bronquiolitis y de un momento a otro se descompensó. Entonces todos los niños en pediatría tienen, casi todos tienen moco. Entonces, pues pero llegué y se descompensó de la nada. Choque. Y yo veo una imagen como esta, un corazón como dilatado, un corazón que no se contrae bien. Y veo que la válvula mitral como que no tiene una buena excursión. Por ejemplo, ya aumenta, pues amplía mi diagnóstico diferencial y será que tiene una miocarditis, miocarditis viral y ese tipo de cosas. Listo, y no hay que esperar que se empeore. Esta gráfica es del pulmón y habla de que aquí está bien aireado a medida que se aumenta el líquido, la teoría dice que se aumentan los tabiques interlobulares, que son como segmentos, y donde entra como la onda de sonido, hace que se produce este fenómeno de reverberación, pero de manera vertical, y entonces forma como unos haces de luz que baja hasta el final de la pantalla. Se lo pusieron un nombre, línea B. A medida que aumenta, pueden juntarse y pueden formar unas líneas B confluentes. Entonces, para no hablar tanta paja, les muestro la imagen. Esto es un pulmón normal. Horizontales son líneas A de aireadas, mientras que aquí tengo un haz vertical. Entre más tengo, quiere decir que tiene más líquido, son líneas B que pueden llegar a ser confluentes. Y si usted se acuerda de la patología de Robbins, de cuando uno comienza a estudiar medicina, el pulmón cuando está en neumonía le dicen que está hepatinizado. Y en ecografía podemos ver eso, que forma como si fuera una consolidación y se parece, la ecogenicidad se parece mucho a la hepática, que no debería ser así. Bueno, cardiogénico, yo si fuera cardiogénico, entonces veo, tiene líneas B,
quiere decir que tiene aumento de líquido intersticial. Listo. Que en mi teoría, no sé, qué es lo que aparece antes de los crépitos. Esto parece que tiene aumento de líquido intersticial, tiene una cava que está como gordita, repleta, no se colapsa, quiere decir que como que no toleraría líquidos, y pues le veo el corazón y le veo que tiene como su disfunción ventricular, quiere decir que su choque, una posibilidad que los componentes importantes sea cardiogénico, y va a cambiar completamente el manejo. Si todo sale normal, entonces, ¿qué es? Para el choque séptico no hay algo patognomónico, pero el choque séptico puede tener hipovolemia, puede tener, sí, puede tener hipovolemia, puede también puede tener, digamos que componente cardiogénico, entonces depresión miocárdica por sepsis. Entonces, ante la ausencia de todo esto, debería pensar que puede ser un séptico. Que hay una tablita que resume como todo. Entonces, conclusión con todo esto, ¿qué mecanismo está contribuyendo a mi paciente? De pronto no es bolo y revalorar, el bolo sí es muy importante, la mayoría son hipovolémicos, pero si tiene infección y tiene choque, me gustaría saber cómo está el estado hemodinámico, cómo está el corazón, dato adicional, sin decir que eso me va a limitar como a hacer cosas si no tengo el ecógrafo. Y nada, si yo veo que el paciente ya lleva dos, tres bolos, pues lleva el bolo, y veo que tiene más bien disfunción miocárdica, de pronto se beneficia de soporte inotrópico. Entonces esto ya lleva radico y hay guías, publicaciones, eh, hay formación en Australia, Nueva Zelanda, Canadá, que han hablado de esto. Esto no es nuevo, no lo estoy inventando yo. No le vamos a quitar el trabajo a los radiólogos. Hay unas diferencias bien marcadas que yo no sé. Hay veces que yo digo, no, yo no sé de eso. Pues apendicitis, llama al radiólogo. De pronto, pues sí he leído un par de cosas, de pronto tengo algún entrenamiento, pero no soy el experto en eso. Bueno, ¿qué opina Joe Biden? Entonces, hace que crezca la práctica clínica, no le hace daño a nadie, no estamos irradiando. Es una moda, una oportunidad, es la oportunidad de ver la fisiopatología en tiempo real, el arte de la medicina en píxeles en una pantalla. Y digamos que desafortunadamente les tengo que decir que esto también he tomado el libro de Pocus para intensivistas. Dice, a pesar de su gran valor, que esto llegue a ser de uso generalizado, es extremadamente dudoso, porque su aplicación requiere mucho tiempo y causa bastantes problemas tanto al paciente como al profesional. Además, tiene un carácter que es ajeno a nosotros, que va en contra de todos nuestros hábitos y asociaciones. Entonces, eso lo escribió John Forbes, un médico de la Reina Victoria en 1821, y lo escribió en el prefacio en donde traduce el libro de René Laennec, que escribía un nuevo dispositivo que era el estetoscopio. Entonces ya hoy lo asumimos que hace parte de nuestra práctica, pero en algún momento alguien también le dijo, hey, ¿qué estás haciendo? Son cosas que he hecho como un poquito de... Tuve una rotación específica de esto, donde aprendí bastante y afortunadamente ha tenido como en general buena acogida. Y nada, muchas gracias por su atención. Realmente no el POCUS, sino nosotros que somos médicos y a estos con mis compañeros de residencia, en una presentación que tenía como preparadita hace rato. ¿Alguna pregunta o duda? Verónica, sigue adelante. Ah, bueno, voy a dejarle mis datos acá. Hola, ¿se Entonces, me escucha? sí, sí, pregunta o dudas. Tengo una pregunta. Entonces, siempre que hagamos el focus pulmonar, pues lo ideal es como hacer también el cardíaco, pues como para poder correlacionar los hallazgos entre uno y otro. Ah, buena pregunta. No, depende. No sé si han visto, pues son estudiantes, ¿cierto? A veces en la práctica clínica, si un paciente viene por algo con que se enfoca en esa parte, en ese aparato, pues eso no es mentira. No me voy a crucificar por eso. Depende, si yo tengo un paciente con fiebre, dificultad respiratoria, yo creo que tiene neumonía. De hecho, tuve un caso hace poquito, neumonía. Ya yo tenía el diagnóstico de neumonía con la radiografía, pero el ángulo costofrénico izquierdo borrado. Y si está borrado, puede tener un derrame. Y si tiene derrame, le cambio el antibiótico. Y tengo que como remitirlo y eso. Entonces, no, ecografía realmente no tiene derrame pleural. Ese paciente lo que tenía era una neumonía.
de esa base que la radiografía a veces puede verse como que esté borrado o que a la duda. Entonces, no, en esa pregunta, ojo, siempre es enfocado. Enfocado en eso, en ese momento ni siquiera si tenía neumonía. Ya yo sabía que tenía neumonía. Pues, leucocitosis, crépito y radiografía. Listo ya. Pero ya mi pregunta es, ¿tiene derrame pleural sí o no? Demoró 5 minutos y el manejo lo cambia. Y eso que yo lo cambié hoy puede, no sé, evitarse 2, 3 días. Ah, no mejora. Ah, sí tenía un derrame pleural. Pues, no sé. Listo. A veces en algunos sitios, aunque no lo crean, no está disponible la ecografía en todo el tiempo por radiólogo. Entonces, ahí me sirvió y fue una pregunta enfocada. Entonces, no siempre el corazón, pero en el choque sí. En el choque sí, pulmón, corazón, cava y cavidades. Listo, gracias. Preguntas, dudas, inquietudes. Les voy a dejar mi correo. Y Entonces, otra, sí, sí, yo tenía otra duda y era que si de pronto, pues en las diferencias, en las diferentes etapas después de la infancia, de pronto en neonatos o en lactantes, ese, pues el poco el valor predictivo, pues el rendimiento es menor de pronto que en otros grupos poblacionales. listo. De hecho, POCUS en neonato está más avanzado que en pediatría, diría yo. Hay un profe que está trabajando bastante con POCUS. Em, entiendo la pregunta también como ahí, ¿cómo haces para medir una cava? En adulto dice mejor de 2 centímetros, pero ¿y cómo hago con un neonato? Entonces, no tengo la respuesta exacta. Estoy convencido para algunas situaciones POCUS es mejor que la radiografía. Algunas situaciones específicas. Otras no, otras yo pido la radiografía. Esta tarde pedí una radiografía porque no sabía si tenía neumoperitoneo. La radiografía de abdomen. Listo. Evidencia creciendo, más en adultos que en pediatría. De a poquito. Es que todavía apenas está entrando. De a poquito. Y entonces, mediciones, ya tocaría como tema específico, mediciones. Como los datos específicos. Esto fue como un abrebocas. Pero sí. Pero por ejemplo, uno siempre tiene que intentar comparar el paciente consigo mismo. Entonces, ¿yo qué hago? Si yo la cava, por ejemplo, cuando lo vi como transversal, como si transversal, transversal, pues que se ve como el fantasmita, pues a mí me sirve mucho si esa cava se ve más grande que la aorta, pues a mí me sirve mucho saber ese dato. O si se ve mucho más pequeña, y así. Sí, para cada población tendrá sus datos. Como les digo, yo todavía estoy explorando en esto, datos exactos no les sabría cómo contestar. Como que me ha pasado, yo digo, ey, eso está alterado. Y de pronto para la edad era normal, pues. Bueno, ahí les dejo mi correo. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, dudas, inquietudes. Bueno,